En el libro Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, se cuenta que en un combate, un soldado alemán llegó a una zona de trincheras enemigas. Pronto divisó a un soldado contrario. Se disponía a disparar cuando se dio cuenta que el soldado estaba herido. Se aproximó y pudo notar que no ofrecía peligro. Se acercó al herido y le ayudó a reposar más cómodamente. Le desabrochó el chaleco y le dio a beber de su cantimplora. De pronto, el soldado inglés, por señas, le indicaba que quería algo del bolsillo de su chaqueta. El soldado alemán le atendió y sacó una foto y una carta. El inglés quería verlas de nuevo al sentirse cada vez peor. Con lágrimas en los ojos, el alemán ayudó en todo al soldado inglés hasta que éste murió. Después recogió aquellos recuerdos y se las ingenió después de la guerra para que llegaran a los familiares del muerto. Cuando el soldado alemán entró en la trinchera, iba dispuesto a atacar, a matar. Le habían dicho que todo hombre que no llevaba su uniforme era su enemigo, su adversario, y tenía que matarlo. Pero después de ver al herido y saber de sus sentimientos humanos, del amor a su familia, reconoció en aquel inglés no a un enemigo, sino a un hombre como él, que tenía corazón y sentimientos. Al verlo de otra perspectiva, de otra manera, todo cambió. Se dio cuenta de que hay dos posibles maneras de ver al ser humano. Una como contrario y la otra a la luz de aquellos sentimientos que nos hacen humanos, criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Queridos amigos, este es el mensaje que más exaltó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Nuestro texto de hoy está en San Mateo capítulo 5, versículo 44. La palabra del Señor dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nuestro tema de hoy es: ¿por mis enemigos? Surgen unas importantes preguntas en este momento. ¿Cómo ves a aquel que no es tu amigo? ¿Qué piensas de aquel que tiene tremendas y profundas diferencias contigo? ¿Cuáles son tus sentimientos hacia aquellos que tienen diferente color y nacionalidad a la tuya? ¿Cuál es tu reacción hacia aquel que te aborrece? ¿Cómo tratas a aquellos que te insultan y te persiguen? ¿Cómo ves a los demás? ¿Como amigo? ¿Como enemigo? ¿Como tu hermano? ¿O no te importa? Sin duda, las palabras de Jesús representan nuestro mayor desafío como personas moralmente buenas, como seres humanos. Aquí no solo vemos las palabras de Jesús, sino su propio ejemplo. Su amor hacia aquellos que lo maltrataron. Y su legado supremo fue cuando, colgado en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestra lectura bíblica de San Mateo menciona uno de los dichos más famosos de Jesús: pero yo os digo. Cristo presenta un nuevo enfoque cuando dice: pero yo os digo. El contexto de este texto nos presenta la naturaleza pecaminosa y errada del ser humano, que lo induce a ver al otro como su propio enemigo, como su adversario. En un sentido real, uno podría decir que toda la vida y la muerte de Jesús fueron una expresión de este principio, el de amar a los enemigos. A ver a los demás no como contrarios, como adversarios.
tal como se le había enseñado al soldado alemán. Jesús nos amonesta en su dicho a hacer bien aún a aquellos que nos hacen mal. Después de la caída de Adán y Eva, todo el mundo llegó a ser, en un sentido, enemigo, el contrario, el adversario, una raza de seres caídos y rebeldes que viven en oposición a Dios. Hasta Dios mismo llegó a ser visto como un enemigo por el mismo ser humano. Con todo esto, queridos amigos, ¿qué hizo Dios con este planeta enemigo? ¿Acaso les envió un ejército de ángeles para matarlos por su iniquidad? No. En cambio, envió a Jesús, su Hijo, su único Hijo, quien vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Jesús vino para salvar, para restaurar, para amar y darle una salida a el ser humano, para que siga su ejemplo y también otros puedan ser salvos por su influencia. San Lucas capítulo 22 relata el caso de aquel a quien Pedro le cortó la oreja. Este había llegado junto con la turba a capturar a Jesús, y Jesús le restauró su oreja. No lo vio como enemigo, lo vio como amigo. O como el caso de Judas y sus intenciones macabras de entregarlo a los sacerdotes. Jesús sabía cuáles eran los movimientos y tratos en que Judas andaba. Intentó darle al endurecido discípulo oportunidades de apartarse de su maldad. En San Mateo capítulo 26, versículo 25, dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Jesús había advertido a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Todos se asustaron y Judas cínicamente pregunta: ¿soy yo, maestro? Jesús, moviendo su cabeza, le dice: sí, tú lo has dicho. Jesús nunca lo vio como enemigo. Queridos, el ejemplo máximo de Jesús tiene que ver cuando oró al Padre mientras lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De muchas maneras, ese es el ejemplo cumbre del amor por aquellos que no lo merecen. Aunque no supieran lo que estaban haciendo, no tenían ninguna excusa. Durante su ministerio, Jesús dio evidencias claras de quién Él era, necesarias como para entender que Él no merecía el trato que le estaban dando. Pero a pesar de todo eso, queridos amigos, Jesús mostró compasión. Los vio como amigos y no como enemigos. Amigo querido, de nuevo te pregunto, ¿cómo ves a aquellos que son diferentes a ti? Jesús nos enseña que todos somos amigos y hermanos. Tenemos un solo Padre, Dios, un solo Creador, Jesucristo, una sola sangre. Somos semejantes. La diversidad de pensamientos, origen, apariencia, color y costumbres no debe ser razón para la enemistad. Aún aquellos que proceden en nuestra contra son nuestros amigos. Que Dios nos ayude y que cambie positivamente la forma como vemos a los demás, como amigos, como hermanos. Que sigamos el ejemplo de Jesús en todo. Que así sea. Amén y amén.